Clases virtuales de física. Muy buenas. En esta presentación tocaremos los siguientes temas. Primero, potencia, luego el concepto de energía cinética, luego el concepto de energía potencial gravitatoria, luego el teorema del trabajo y energía, luego el trabajo en una gráfica F versus R y por último lo que es energía potencial elástica. Vamos a comenzar. Primero, potencia. Potencia es el trabajo que se hace por unidad de tiempo y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en watts, que utilizamos la letra W, ¿verdad? También no hay que confundir porque es W la unidad, ¿verdad? Porque también a veces empleamos W como trabajo, del inglés work, ¿verdad? Y resulta que un watts equivale a un joules entre segundos. Así, de este modo tenemos esta fórmula. La potencia es trabajo entre tiempo y las unidades que salen de esta son watts, ¿verdad? W, que es trabajo, queda en joules y T en segundos, ¿verdad? También se puede demostrar también que la potencia equivale a la fuerza por la velocidad que tiene un objeto. Entonces ya tenemos dos formas de calcular la potencia. Estas serían las formas principales para tenerlas ahí en consideración. Vamos a hacer algunas observaciones importantes. Por ejemplo, la potencia depende del tiempo. Como podemos ver en esta primera fórmula, es el trabajo entre el tiempo. Por lo tanto, en dos situaciones se puede desarrollar el mismo trabajo pero con diferente potencia, ¿verdad? Porque una cosa es trabajo, que es W, y la otra es potencia. Por ejemplo, si se hace el trabajo W en poco tiempo, se empleó mayor potencia que si el mismo trabajo W se hiciera en mucho tiempo. No sé si se comprendió. Es decir, recuerden que el tiempo está dividiendo. Si el tiempo es pequeño, es decir, poco tiempo, entonces eso hace que la potencia sea más grande. O en otras palabras, podríamos decir, un trabajo hecho muy rápidamente, ¿verdad? Tiene una gran potencia. Y lo contrario es si hace mucho tiempo, ¿verdad? Si el tiempo es grande, la potencia se hace pequeña, porque vemos que la variable T está dividiendo, ¿verdad? Luego, otras unidades de potencias muy empleadas es el HP, que en inglés horsepower, que lo traduciríamos como caballos de fuerza, que equivale a 746 caballos de fuerza, se equivale a 1 kilowatts, ¿verdad? Normalmente. Luego, bueno, aquí tenemos el concepto de potencia. Luego aquí vamos a hablar sobre lo que es la energía cinética. Primero necesitamos entender qué es el concepto de energía. Energía es la capacidad o disposición que tiene un objeto para que se pueda realizar algún trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos varias de estas capacidades o disposición. Por ejemplo, esta primera, la energía cinética, consiste en esa disposición para realizar trabajo en virtud de su movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, la formulita para calcularlo, que sería K, en inglés kinetic, que es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Como vemos en el dibujo, digamos que es como un balón que tiene cierta masa y va volando, entonces tiene cierta velocidad. Y la K se mide en joules, ¿verdad? Que es como son energía, está ligado con el concepto de trabajo, ¿verdad? Trabajo habíamos definido ya anteriormente. Entonces, también se emplea las mismas unidades y se puede demostrar de que todas estas unidades combinadas llegamos a joules, ¿verdad? Luego tenemos otro que se llama la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria consiste en esa disposición para realizar trabajo en virtud de su altura. Por ejemplo, aquí tenemos en esta ilustración como una persona que tiene una pesa abajo. En este punto vamos a emplear la energía potencial gravitatoria a denominarla con la letra U.
Entonces decimos que la energía potencial gravitatoria en este punto A es igual a 0 porque tiene que ver con la altura, ¿verdad? No tiene energía potencial, digamos, a nivel del piso. Luego tenemos el objeto que está a cierta altura y lo podríamos calcular con esta otra fórmula, que la energía potencial gravitatoria es masa por la gravedad por la altura, ¿verdad? Aquí ya tenemos esta fórmula, y también un detalle importante tal vez de comprender es que las energías son relativas, ¿verdad? Depende de dónde se mida, en este caso su altura. Por ejemplo, aquí se está midiendo con respecto al piso, pero imaginémonos que luego en la figura se coloca la pesa en una mesa, ¿verdad? Entonces, y se levanta con respecto a la mesa, entonces tiene una diferente energía potencial porque tiene una diferente altura, ¿verdad? Así que siempre hay que considerar eso, que la energía potencial es relativa, ¿verdad? Bueno, igual la energía cinética, porque la velocidad también puede ser relativa. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, de estos conceptos que vimos de energía cinética y energía potencial. Veamos aquí el ejemplo 1 para un proyectil de 0.2 kilogramos, ¿verdad? Recuerden que proyectil es un objeto que sigue un movimiento parabólico que se lanza a 25 metros sobre segundos con ángulo de elevación de 60 grados. Calcule sus energías cinéticas y potencial en el punto de salida y en el punto más alto. Entonces aquí tenemos el objeto, sale con una velocidad sub 0 de 25 metros sobre segundos, y luego llegamos al punto más alto. Bueno, vamos a responder primero en el punto inicial. Veamos que sería aquí donde está el punto de salida. ¿Cuántos serían sus energías? En el punto de salida, que es este que está señalándose, la energía cinética, que la representamos con la letra K y le ponemos KI inicial. La energía cinética inicial es un medio de masa por velocidad al cuadrado. En este caso sería un medio, la masa es 0.2 y la velocidad es 25 al cuadrado. Aquí no hace falta poner dirección porque las energías son escalares, entonces simplemente se pone la magnitud tal cual está. Y en este caso nos resulta 62,5 joules de energía cinética. ¿Cuánto será en el punto de salida la energía potencial? Como vemos, está el objeto a nivel del piso. Entonces la energía potencial gravitacional inicial sería igual a 0. Como en el punto de salida el proyectil está en el nivel del suelo, la energía potencial gravitacional es 0. Muy bien, faltaría el segundo punto, porque vean que en la pregunta es: calcule sus energías cinéticas y potencial en el punto de salida y en el punto más alto. Así que a continuación, para calcular las energías en el punto más alto, debemos encontrar su velocidad y su altura en el punto más alto. Aquí tendríamos que recordar un poquito los conceptos de proyectiles, que en el punto más alto, la velocidad que tiene el proyectil corresponde a la componente horizontal de cualquier otro punto, o en este caso del punto de salida. Entonces, en el punto más alto su velocidad es la componente horizontal, y por lo tanto la energía cinética final que corresponde al punto más alto sería un medio de la masa, que es 0.2, y la velocidad, si sacamos aquí este componente, recordar que esto tiene dos componentes: el componente horizontal, que a veces le llamábamos Vx, que era igual a V sub 0, en este caso por el cos de 60, ¿verdad? Y en este caso, el Vx, vean que el V sub 0 es 25 y tenemos por el cos de 60, entonces sería velocidad al cuadrado. Esta velocidad sería la misma que va a tener aquí, Vx, ¿verdad? Y por cualquier cosa, este era el otro componente que le llamábamos Vy sub i, ¿verdad? Que es igual a V sub 0 por el sen de 60, que nos podría después servir para calcular la altura. Entonces ya tenemos la energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad que tiene aquí arriba, al cuadrado, que corresponde a esta misma componente, y nos resulta 15,6 joules. Luego, para encontrar la altura, tendremos que recurrir a alguna fórmula cinemática. Teníamos una fórmula que nos decía que la altura ya despejada era la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. En este caso, las velocidades son verticales, tanto Vf como Vi.
Y en este punto más alto, la velocidad F es 0, ¿verdad? Es decir, la velocidad Y aquí es 0, que es esta misma y por lo tanto la hemos cancelado acá. Y la velocidad vertical Y inicial, que aquí solamente se le puso VI, sería esta, V sub 0 por el sen de zeta. Y aquí la hemos colocado, el signo se deja, menos 25 por el sen de 60 al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y los signos negativos se eliminan y al final nos queda esta altura. Ya de esta forma hemos calculado la altura del proyectil y con esto podemos calcular la energía potencial. Al calcularla utilizamos la fórmula que habíamos visto, la energía potencial gravitacional final es masa por la gravedad por altura, que en este caso la altura es la misma Y, la H y la Y son las mismas, la masa es 0.2 por 9,8 por los 23,92 que obtuvimos y nos da 46,9 joules. Y de este modo hemos calculado las dos energías tanto al inicio como en su punto de altura máxima. Observemos este detalle de los resultados obtenidos. Primero, en el punto de salida la energía inicial cinética es 62,5 y la gravitacional inicial es 0. Muy bien, eso es como un resumen. Luego aquí en el punto de altura máxima la energía cinética final es 15,6 joules y la energía potencial gravitacional final es 46,9. Ahora veamos este detalle. Si nosotros sumamos las dos energías iniciales, ¿verdad? Tanto la cinética como la potencial, los 62,5 más 0 nos resulta igual a 62,5 joules. Está bien, está fácil esta operación. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo del otro lado? Sumamos la energía cinética final y la energía potencial gravitacional final y obtenemos los mismos resultados. 62,5 en el punto de inicio y 62,5 en el punto de altura máxima. Y este resultado lo podríamos obtener en realidad en cualquier punto de toda la trayectoria, no solo aquí al inicio, puede ser intermedio, no solo en el punto de máxima altura, puede ser intermedio, ¿verdad? No es coincidencia, a esto se le llama la ley de la conservación de la energía mecánica. Muy bien, que posteriormente estaremos desarrollando en el siguiente presentación. Vamos a hablar ahora sobre el teorema del trabajo y la energía. Este teorema nos dice que el cambio de la energía equivale al trabajo. Veamos este dibujo donde tenemos un automóvil. Aquí vamos a representar este automóvil que tiene una energía cinética inicial de 15 kilojoules, ¿verdad? Luego, más adelante va más rápido. Por lo tanto, su energía cinética final es 20 kilojoules, ¿verdad? Ahora veamos. ¿Qué ha pasado? La única forma de que este automóvil haya desarrollado una mayor energía cinética, que sería, digamos, lo mismo que una mayor velocidad, ¿verdad? La única forma de que acontezca esto es que se le haya realizado un trabajo, ¿verdad? O que el automóvil haya realizado un trabajo. Y ese trabajo tiene que corresponder para que encaje a 5 kilojoules, de tal modo que usted vea, si yo tenía 15 kilojoules inicialmente, le agregué 5 kilojoules del trabajo, al final llego a tener 15 más 5 que equivale a 20 kilojoules. También podríamos obtener este resultado. Vean que esos 5 kilojoules se obtienen de agarrar la energía cinética final, restarle la energía cinética inicial, es decir, los 20 menos los 15. Entonces, llegamos a esta fórmula, que el trabajo corresponde a el cambio de la energía cinética. Este operador delta significa cambio, ¿verdad? Es un operador que hace que la variable que está a la par se vuelva final menos inicial. De este modo, esta misma fórmula la podríamos representar así. Trabajo es K final menos K inicial. Y si expandimos la fórmula sabiendo que la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, podríamos llegar a esta fórmula, que el trabajo es un medio de la masa y entre paréntesis la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y entonces así hemos utilizado el teorema del trabajo y la energía para saber cuánto es el trabajo debido al cambio de alguna energía que hubo.
También se aplica a la energía potencial. Aquí lo hemos aplicado a la energía cinética, que suele ser lo más común, pero la energía potencial también podemos utilizar un delta U, ¿verdad? Y eso nos da que igual a U final menos U inicial, ¿verdad? Y posteriormente podemos expandir según el tipo de energía potencial, que hasta ahora solo hemos visto la energía potencial gravitacional. Muy bien, vamos a ver esta parte que es el trabajo en una gráfica de fuerza versus R, donde R es el desplazamiento, ¿verdad? Dice, para una fuerza variable, el área bajo la curva se puede encontrar con la integral, ¿verdad? Eso es un término matemático y esto corresponde al trabajo de esa fuerza. Veamos esta gráfica, tenemos la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Y tenemos dos posiciones o dos desplazamientos donde R es igual a A hasta R es igual a B. Entonces esta línea azul corresponde a la gráfica que sería la función de la fuerza en función de R, ¿verdad? Es decir, vamos a escribirlo aquí, tal vez a la par. Esta gráfica corresponde, digamos, a la fuerza, se puede escribir así, a la fuerza en función de R, ¿verdad? Ok, al hacer esto, el área se calcula con la integral, ¿verdad? Y eso, el área que tiene aquí, y eso equivale a el trabajo, ¿verdad? Y la integral quedaría delimitada entre los dos puntos, ¿verdad? En el eje horizontal, que en este caso serían B y A, y colocamos la función de la fuerza, que es en función de R, por el de R. Hasta ahora nosotros habíamos visto antes el trabajo cuando la fuerza era constante. Ahora es cuando es dependiente de R. Veámoslo con este ejemplo, en el ejemplo 2. Calcula el trabajo de la fuerza, ¿verdad? Que sería FR es igual a 3R al cuadrado más 4. Entre las posiciones R igual a 5 y R igual a 12, ¿verdad? Muy bien. Veamos entonces aquí empleando la misma fórmula, el trabajo es la integral y como está delimitada entre 12 y 5 sería 12 y 5 y la función FR la hemos colocado 3R al cuadrado más 4, la hemos colocado en esta parte por dr. Al integrar esto nos daría R a la 3 entre 3, que al final el 3 se cancela y nos queda R a la 3 y el 4 sería 4R. Y luego evaluamos entre 12 y 5 y nos arroja el resultado de 1631 joules, ¿verdad? ¿Vieron? Entonces esto, en el caso de que la fuerza fuera constante, simplemente ustedes lo pueden hacer, como para cualquier constante simplemente nos va a quedar que el trabajo es la constante por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces lo pueden trabajar ahí. Luego vamos a hacer este ejemplo 3. Dice, ¿cuánto trabajo se requiere para estirar un resorte desde su estado de reposo si se sabe que la fuerza sobre este es directamente proporcional a la deformación X? Aquí tenemos un dibujito donde tenemos primeramente el resorte, se nos señala que está en estado de reposo o relajado, es decir, no se le está aplicando ninguna fuerza. Luego posteriormente se le aplica una fuerza, ¿verdad? Y se deforma, digamos, una distancia X. Aquí nos dice, esta es la clave, se sabe que la fuerza es directamente proporcional a la deformación X. ¿Qué significa directamente proporcional? Significa que si una cantidad se hace grande, la otra se hace grande. Es decir, si la fuerza se hace grande, la X se hace grande. Normalmente cuando hablamos de directamente proporcional, necesitamos emplear una constante para relacionar la fuerza con la X. Es decir, no podríamos decir directamente que la fuerza es igual a X porque tienen unidades diferentes. Entonces necesitamos una constante de proporcionalidad. Dice, de acuerdo al enunciado, la fuerza sobre el resorte sería F en función de X es igual a K por X, donde usamos K como constante de proporcionalidad y la K obtendría, además de los valores necesarios para adaptarlo, tendría las unidades respectivas para que podamos hacer a partir de un valor X obtener un valor que se podría medir en metros, obtener un valor de fuerza que lo podríamos medir en Newton, ¿verdad? Entonces esta sería la función. En el enunciado no lo dicen, pero podemos entender como que dice que es directamente proporcional, que f de x es igual a k por x.
Así que emplearíamos la función trabajo es igual a la integral desde x a 0, haciendo como que desde el punto de reposo es 0 y la x es la deformación. Colocamos la función kx por dx, ¿verdad? Y al integral nos da un medio de k por x al cuadrado. De este modo obtenemos una fórmula para obtener el trabajo que se puede ejercer sobre un resorte al estirarlo, ¿verdad? También se aplicaría a comprimirlo, ya que se aplica siempre la misma constante de proporcionalidad. De esta fórmula vamos a deducir lo siguiente: la energía potencial elástica. Del ejercicio anterior se observó que el trabajo sobre un resorte se da por la expresión trabajo es un medio de k por x al cuadrado. Por lo tanto, se obtiene la fórmula para la energía potencial elástica. Entonces, la energía potencial elástica sería la energía que tiene en virtud un resorte de su posición, ¿verdad? Sería un medio de k por x al cuadrado, donde k es la constante elástica. Al valor k se le llama constante elástica y es propia de cada resorte, ya que no todos los resortes van a tener esta misma k porque salen diferentes de la fábrica donde vengan. Luego, la constante elástica usa las unidades Newton sobre metros para que de este modo se puedan equivaler, digamos, a la constante, en este caso de energía, o en el otro caso sería la constante de fuerzas, ¿verdad? Y esto sería todo. Muchas gracias.